Pues bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Pues estamos por concluir este 2023 y vamos por iniciar un nuevo año, ¿verdad? Y pues cuando estamos por iniciar un nuevo año, normalmente ¿qué pasa? Nos ponemos metas, resoluciones para este nuevo año. Bajar de peso, hacer ejercicio, comer saludable, dejar la Coca-Cola. Oh, hijo. Sí. Bueno, en el ámbito espiritual, bueno, leer la Biblia en un año, muy bien. Pasar tiempo de calidad con Dios en oración, son metas muy buenas, ¿no? Que nos ayuden a crecer, formar parte de un grupo de conexión, ¿eh? También. Todas son muy metas buenas que nos ayudan en lo físico, en lo espiritual, ¿verdad? Y yo analizando si había algo diferente, ¿verdad? Por ahí, alguna meta nueva que la gente se estaba poniendo, me encontré con un website en el internet que decía, y decía así, de esta manera: sé una buena persona este 2024 porque la gente buena va al cielo. ¿Será? Vamos a descubrir la palabra que, pues esta forma de pensar está muy errada, es errada y muy distinta a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a descubrir algo diferente, que la gente buena no va al cielo, es la perdonada la que va al cielo. Eh, Y esta forma de pensar vamos más o menos así. Se la voy a explicar así resumidamente. Dios es un Dios bueno, ¿sí? Ok. Y vive en un lugar bueno. Por lo tanto, la gente que va al cielo es gente buena. Esa es la manera de pensar de muchas iglesias inclusive, de muchas religiones del mundo. En términos generales es como funciona. ¿Cómo se maneja? No sé, o sea, se lleva un control para saber si eres bueno o no. Algunos dicen, bueno, sigue los mandamientos, esa es la forma de ver. Si todo lo sigues al pie de la letra, 100%, ya, eres bueno y vas a ir al cielo. No, pues tienes que ir a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Es otra forma de pensar, ¿verdad? Y si vas todos los domingos y no fallas, al menos que te enfermes, vas a ir al cielo. Esa es la forma de pensar de esas personas, ¿verdad? Sigue, en otras palabras, sigue ciertos rituales, ciertas formas de ser, y si lo haces a la perfección, vas a ir al cielo. Esa es la forma. Pero vamos a ver aquí en la palabra de Dios que, pues eso es distinto. De hecho, Jesús tuvo muchas interacciones con diferentes personas, donde habló del perdón, de la salvación, y vamos a ver cómo interactuó con una persona que pensaba de esa manera, que tenía que hacer cosas buenas para ser una persona buena y por lo tanto ir al cielo, ¿verdad? Y quiero confesarles algo, híjole, ya ni modo, pues ya estás fin de año, ¿verdad? Yo pensaba así antes, fíjense nada más, antes de conocer a Cristo, claro. Mi manera así resumida de pensar es la siguiente. Ok, no soy perfecto, pero en términos generales soy una buena persona, ¿sí? De hecho, pues en la balanza tengo más cosas buenas que malas, entonces, pues cuando parte de aquí, pues Dios va a ver eso, ¿verdad? Y me va a aceptar porque, pues en general, en términos generales, soy bueno. Pero en una ocasión estaba yo en una cafetería, ¿verdad? Tomando un cafecito tranquilamente, estaba esperando a alguien y se me acercó alguien completo, un completo extraño, ¿verdad? Y me empezó a saludar y a todo, a interactuar conmigo. Y en menos que de repente me empezó a hablar de cosas espirituales. Y me preguntó, ¿te consideras una persona buena? Ah, no, sí, claro. Nunca he matado a nadie, de verdad. Ah, fíjate. Y empezamos a ver los mandamientos uno por uno. Y pues me di cuenta que no tenía nada bueno. Y déjenme decirles que esa noche no dormí. Dije, ¿qué tal si me muero ahorita y no estoy bien con Dios? ¿Qué va a pasar? Y eso fue la primera semillita que se empezó a sembrar en mí acerca de la eternidad. Y eso me llevó a empezar a buscar a Dios y a encontrarme con Dios y encontrar la verdad del Evangelio. Que la gente buena no va al cielo porque no hay gente buena.
Vamos a ver que no hay gente buena, no hay nadie bueno, solo Dios es bueno. Pero la perdonada sí. Entonces vamos a descubrir a través de la Biblia cómo recibimos el perdón de Dios para encontrar la eternidad junto con Él por siempre. Eso es lo que vamos a ver, es el tema de hoy. Y el punto del sermón es: la gente buena no va al cielo, la perdonada sí. Ese es el punto que vamos a desarrollar hoy en día. Entonces tú tal vez tengas esa forma de pensar como yo la tenía antes. Es mi oración que esta mañana descubras el Evangelio de gracia, que la salvación no se puede comprar, no se puede obtener con méritos, es un regalo de Dios que recibimos por medio de nuestra fe, y vamos a descubrir cómo, ¿verdad? Pero bien, si quieren abrir sus Biblias en Mateo capítulo 19, si no traen Biblias me pueden seguir en la pantalla, ¿verdad? Pero vamos a ver del versículo 16 al 22, ¿verdad? Vamos a ver la historia de este joven que quería ir al cielo, que quería pasar una eternidad junto con Dios. Tenía buenas preguntas, él quería encontrar cómo encontrarse con Dios en la eternidad, pero él tenía una forma de pensar que no era la correcta, y vamos a ver en estos versículos. Y empezando en el versículo 16 dice: y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, fíjese bien lo que le pregunta, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? ¿Se fijan la manera de pensar? Si hago algo bueno, voy a obtener la vida eterna. ¿Okay? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Fíjense lo que le dice Jesús: uno es bueno. Y luego le dice: pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué aprendemos de este texto? Pareciera que Jesús le está diciendo: si guardas los mandamientos vas a encontrar la vida eterna, ¿verdad? Pero siempre hay que leer la Biblia en un contexto total. Si nada más leemos eso, podemos irnos con no, pues ahí dice, ¿verdad? Pero hay que leer toda la historia. Entonces vamos a descubrir en toda la historia que ese comentario de Jesús es para probarle que nadie puede cumplir los mandamientos. Lo iba a probar a través de ciertas preguntas que le iba a hacer, para demostrarle que nadie puede cumplir los mandamientos. Nadie. Solo una persona los cumplió en la tierra: Dios encarnado, Jesucristo. Pero aparte de Él, nadie más los puede cumplir, porque somos seres imperfectos. ¿Están de acuerdo? Dando de entrada a entender y a ver que no hay nadie bueno terrenalmente, o sea, entre los humanos. Solo Dios es bueno y se lo va a demostrar. ¿Correcto? Uh-huh. Y para demostrar esto, si vemos la Biblia en un contexto de la forma de pensar de Jesús, lo que Jesús enseñaba, hay que ver la Biblia como un contexto total, no nada más un versículo o una historia. Hay que ver qué otras cosas decía Jesús acerca de la eternidad, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, Jesús enseñaba acerca de los fariseos. ¿Sabían quién eran los fariseos ustedes? Los fariseos eran una secta religiosa que buscaban agradar a Dios de manera perfecta. ¿Cómo? Guardando los mandamientos, ¿sí? ¿Ok? Entonces se esmeraban ellos en seguir los mandamientos de Dios, y aparte de los mandamientos de Dios tenían un montón de reglas más que habían agregado por las tradiciones. ¿Ok? Entonces ellos se esmeraban de manera muy precisa de seguir los mandamientos. Y Jesús nos va a enseñar aquí que si los fariseos no eran suficientemente buenos para Dios, ¿qué se puede esperar de ti y de mí? Mateo 5:20, vamos a verlo. Dice: porque les digo a ustedes, o sea, a ti y a mí, que si su justicia, o sea, la justicia de nosotros, no supera la de los escribas y fariseos,
no entrará en el reino de los cielos. Entonces, los fariseos que se esmeraban y cumplir la ley al pie de la letra y hacer todo lo que decía, no eran suficientemente buenos. ¿Qué se espera de ti y de mí? Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, seguir los mandamientos, cumplirlos, nadie los puede lograr. Y nadie es hecho justo por eso. Y es lo que vamos a ver. Leí la historia de una muchacha que estaba preocupada por su abuelita. Su abuelita ya tenía 90 años. Y dije, ay, híjole, gracias a Dios mi abuela ha tenido una larga vida, pero pues bueno, en cualquier momento puede partir y no he hablado con ella de la eternidad, no he hablado con ella de Dios, no he hablado con ella del cielo. Pues yo sé que sí va a la iglesia, pero ¿realmente conoce a Dios? No estoy segura. Entonces dije, bueno, voy a hablar con mi abuelita. Entonces fue ahí con la abuelita y le empezó a ayudar en algunas cosas. Y en una oportunidad que tuvo, le preguntó, abuelita, ¿estás segura el día que tú partas que vas a ir al cielo? Y la abuelita empezó a llorar y empezó a decir, eso espero, mijita, eso espero. Entonces la pregunta es, si la abuelita no se sentía segura a sus 90 años de que iba a pasar una eternidad con Dios, que ella que iba a la iglesia todos los domingos, que para los estándares del mundo es una persona buena, ¿no? Estándares del mundo. Entonces, ¿quién va al cielo realmente? Al final del sermón vamos a ver la conclusión de la historia de la abuela. Se los voy a dejar al final para que me sigan escuchando, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la abuelita? Si no, ya. Ok, vamos a seguir con la historia de este hombre que quería encontrar la salvación, cómo llegar al cielo. Sigamos en el versículo 18. Recuerden que Jesús, de manera retórica, vamos a decirlo así, le había hecho el comentario: guarda los mandamientos. No como un requisito para ir al cielo, sino para ponerlo a pensar. ¿Ok? Entonces el hombre le dice, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Preguntó el hombre. Y Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjese lo que contestó el joven. ¿Qué contestó el joven? Todo. Esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? ¿Estará diciendo la verdad? ¿Ha cumplido sus mandamientos al pie de la letra? Sinceramente. ¿Ha amado a las personas como él mismo siempre? ¿Eh? ¿Será cierto? Si él fuera sincero, realmente le hubiera dicho: Dios, Jesús, la verdad de las cosas que he intentado, pero he fallado. Pero me estoy esforzando. Eso es lo que debió haber contestado. Pero fue un presuncioso y dijo: desde el joven los he guardado, al pie de la letra. Por ejemplo, uno de ellos es: no cometerás adulterio, no hurtarás. Puede decir, bueno, pues que no, él ha sido fiel a su esposa. Pero ¿qué dijo Jesús? Y cuando vemos a una mujer o un hombre con lujuria, es como si cometiéramos adulterio. ¿Qué más dijo Jesús? Por ejemplo, de no matarás. Que cuando herimos a alguien con nuestras palabras es como si matáramos. ¿Alguna vez has herido con tus palabras a alguien? Yo sí. O sea que ya somos asesinos a los ojos de Dios, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Alguna vez hemos hecho una mentira aunque sea blanca? ¿Sí o no? Yo sí. Entonces, a los ojos de Dios somos mentirosos. ¿Alguna vez han robado un dulcecito? ¿A poco no? Entonces somos ladrones, asesinos, adúlteros, mentirosos. ¿Somos buenos? ¿Mm? Pero el joven dice: no, es que yo los he cumplido todos y vamos a demostrar que Jesús le va a demostrar que está mintiendo. Entonces ya está mintiendo ahí, por ejemplo, ya falló con el no mentirás. Ya le echó una mentirota a Jesús. Ok. Hay un ministerio que se llama El Camino al Maestro
Ray Comfort se llama él. Es una persona que anda en las calles de California. Y su manera de evangelizar es la siguiente. Así como la persona que se encontró conmigo en el café, ¿verdad? Se encuentra con perfectos extraños y les empieza a hacer preguntas y les empieza a hablar de cosas espirituales. No sé si lo han visto en internet, ¿verdad? Pero es muy conocido, Ray Comfort. Entonces lo que hace Ray es, les pregunta, ¿te consideras una persona buena? ¿Vas a ir al cielo? Muchos dicen, no, yo soy ateo, ¿verdad? Pero bueno, muchos dicen, no, yo soy bueno y sí, sí voy al cielo, ¿verdad? Porque soy bueno. Y entonces, sí, entonces lo que hace Ray es lo que está haciendo Jesús. Se va por los 10 mandamientos y les demuestra a través de los 10 mandamientos que no son buenas. Y les hace la pregunta, siendo Dios un Dios justo, ¿mereces ir al cielo o al infierno? No, pues al infierno, pues híjole, ¿qué le voy a hacer? O sea, póngase a pensar, o sea, si una persona comete un homicidio, quieren que el juez sea bondadoso, muy bueno, y digan, no, no, es que te voy a perdonar, no te voy a hacer nada. O que sea justo. Que sea justo, ¿no? Entonces Dios es un Dios justo y el pecado se tiene que pagar. Y ahorita vamos a ver cómo pagó Dios por nuestros pecados, pero el punto es este, merecemos un castigo, ¿sí o no? Entonces, de acuerdo a los mandamientos, tú y yo fallamos a Dios y merecemos un castigo. Y el castigo es estar separado de Dios. Lo vamos a ver. Y después lo que hace Rey lo lleva por algunos versículos. Romanos 3:23 y les hace ver a través de estos versículos que nadie es bueno. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea que todos somos pecadores y no somos suficientemente buenos para alcanzar la gloria de Dios, para ir al cielo, para pasar una eternidad con Dios. No hay nadie suficientemente bueno. Y luego se va a Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Okay, ya, y la gente dice, chivo, no, eso no me lo sabía. Y luego se va a Romanos 3:20, que nos dice lo siguiente. Vamos a poner Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, las obras de la ley es decir, seguir los mandamientos, seguir las reglas. ¿Qué dice? Nadie será justificado. ¿Delante de quién? De Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, tal vez te estás preguntando, ¿cuál es el punto de los mandamientos? Entonces, aquí nos está diciendo, tener conocimiento del pecado. Eso es el punto del mandamiento. Desde el Antiguo Testamento, todo lo que venía ahí era para apuntarnos hacia un Salvador y hacernos ver que somos pecadores, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que necesitamos de un Salvador, darnos conciencia del pecado. Lo que está haciendo Rey es lo que se debe hacer cuando se comparte el Evangelio. Primero debes decir a las personas las malas noticias para que hagan conciencia que están perdidos, que necesitan de un Salvador, y ahora sí, les das las buenas noticias, ¿correcto? Porque si nada más dices todo lo bonito y que bueno, nada más esta es una oración de fe y ya, pues no hay un cambio, porque yo estoy bien, soy bueno, voy a ir al cielo, porque tengo que cambiar, porque tengo que arrepentirme. Si yo soy muy bueno, yo soy muy bueno, ¿verdad? Entonces, pero si les compartes las malas noticias primero, les haces ver, oye, espérame, estás perdido, estamos perdidos. No hay un solo bueno, no hay un solo justo. Y por las obras de la ley nadie es hecho justo ante Dios. ¿Por qué? Porque vamos a romper las leyes, vamos a fallar. Acuérdense que el apóstol Pablo era fariseo. ¿Y quién es el que predica con más benevolencia el evangelio de gracia? El apóstol Pablo, una vez convertido, ¿no? Pero antes era fariseo nos dice, ¿verdad? Que buscaba cumplir los mandamientos y las reglas para verse justo como ante Dios. Pero se dio cuenta, yo soy el más grande de los pecadores. Él lo declaró, el fariseo de fariseos. Y necesito un Salvador. Me di cuenta que estaba perdido. Estamos perdidos.
Necesitamos de un Salvador, necesitamos de Cristo Jesús. El punto es este, que no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta. No hay mérito que podamos hacer para hacernos justos ante Dios. Esta escritura no está en la pantalla, Efesios 2, 8 al 9, pero dice así: por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tú estás dependiendo en ti mismo, te estás glorificando a ti mismo. Estás diciendo que lo que hizo Jesús en la cruz no es suficiente y que le tienes que ayudar. ¿Es algo correcto? Claro que no. Entonces por eso nos dice con mucha claridad, es por gracia. ¿Qué significa por gracia? Es un favor inmerecido. No merecemos el regalo de la salvación. Nadie lo merece, pero lo recibimos cuando ponemos nuestra fe y confianza en la obra de Cristo en la cruz. Vamos a verlo ahorita. ¿Qué nos dice Juan 3:16? No está en la pantalla tampoco. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda. Es a través de la fe que recibimos el regalo de la salvación. No nos salvamos a nosotros mismos. Sigamos con la historia. Vamos a ver la historia de esta persona que quería encontrar la salvación a través de buenas obras, a través de cumplir los mandamientos, a través de ser una persona buena. Vamos al versículo 21 y Jesús lo sigue retando. Dice: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Él sabe de dónde cojea. Primero le llevó a los mandamientos generales y dijo: no, yo los he cumplido. Pero ¿dónde cojeaba más este hombre? En las riquezas. Era un hombre muy rico. Vamos a ver por ahí, a ver si, a ver. Entonces, ¿qué le comprobó aquí Jesús a esta persona? No que el ser rico es malo, sino que estaba codiciando las riquezas, estaba rompiendo el mandamiento 10, que estaba haciendo un ídolo de las riquezas, mandamiento 2. Pues no que eras perfecto. ¿Qué pasó? No hay nadie perfecto. Entonces le demuestra que no hay nadie bueno ante los ojos de Dios. Solamente Dios es bueno. Solamente Dios es bueno. Y Dios encarnado a través de Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, fue perfecto y sin pecado. Tampoco está en la pantalla, pero 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoce pecado? Jesucristo se hizo pecado para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Jesús no pecó, tú y yo sí. Tú y yo sí. Entonces, ¿cómo nos hacemos justos ante Dios? ¿Qué significa que se hizo pecado? No significa que pecó. Significa que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, recibió tu pecado y el mío, para que tú y yo, a cambio de que Él recibiera tu pecado, recibiéramos su justicia. De tal forma que cuando tú pones tu fe y confianza en la obra de cruz, en la obra de Jesús en la cruz, Dios ya no ve tu pecado, ve la justicia del Hijo en ti. Es el intercambio. 2 Corintios 5:21. Tome nota de ese versículo y léanlo con calma en casa. Es el intercambio. Él recibe tu pecado y tú recibes su justicia. Entonces no nos hacemos justos nosotros mismos. Dios nos hace justos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. De hecho, Colosenses 1:13 al 14 nos dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Dice acaso que tú te libraste del dominio de las tinieblas? Él, ¿quién es Él? Dios.
y nos trasladó al reino de ¿quién? De su Hijo amado. Fíjense bien, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. El que nos da el perdón es Dios, no nosotros mismos. Redención es un término financiero que significa comprar. Con su sangre preciosa compró nuestra libertad. Con su sangre derramada en la cruz compró nuestra salvación. ¿La compraste tú? ¿Con tus méritos? ¿Tratando de ser bueno, cumplir los mandamientos? No se puede. ¿Sí me están entendiendo? Romanos 5, 9 al 10 nos dice: entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, ¿ven? Por su sangre derramada, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Está claro que somos salvos por su vida, por su muerte y resurrección? Entonces, cuando tú y yo ponemos nuestra fe plena en la muerte y resurrección de Cristo, somos reconciliados. Es decir, pasamos de ser enemigos de Dios a amigos de Dios. Enemigos de Dios a hijos adoptivos de Dios. Somos justificados. ¿Qué es el término justificarse? Bueno, como vimos en un principio, los fariseos trataban de justificarse a ellos mismos tratando de ser buenos. Ya vimos que no es posible. Justificarse es cuando, ser justo es cuando Dios te ve como una persona justa ante sus ojos. ¿Ok? Como si no hubieses pecado, aunque sí pecamos. Pero el que nos justifica es Dios. Cuando confiamos en la obra de su Hijo, la justicia del Hijo es impartida hacia nosotros. Esa es la palabra que andaba buscando, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Uno de los ejemplos más claros de que la gente buena no va al cielo, pero la perdonada sí, le encontramos en la historia, en los evangelios, cuando Jesús estaba siendo crucificado. Había dos ladrones a sus lados, ¿se acuerdan? ¿Ok? Ladrones, asesinos, de lo peor. Si te iban a crucificar era porque eras de lo peor, ¿correcto? Y uno de ellos estaba blasfemando a Dios. Pero el otro reconoció quién era Jesús. Vayamos a la historia. Lucas 23, 40 al 43. Pero el otro contestó, reprendiéndolo, dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, la verdad, justamente, fíjese bien, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero o sea, Jesús, nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, si Jesús hubiera creído esa filosofía de que la gente buena va al cielo, ¿qué le hubiera dicho? Espérame, no, tú eres una persona mala, por eso te están crucificando, porque eres asesino, porque eres ladrón. No, tú no mereces ir al cielo. La gente buena va al cielo, tú no eres bueno. ¿Están de acuerdo? Si Jesús pensara de esa manera, ¿correcto? Nunca te vi en la sinagoga, nunca te vi orando en las calles como los fariseos. Nunca te vi así. Es a través del perdón que recibimos cuando ponemos nuestra fe y confianza en la obra de Cristo en la cruz. No es por obras, no es por méritos, es un regalo de Dios. ¿Te acuerdan de la historia de la abuela?
¿Qué pasó con la abuela? Entonces la nieta le dijo: abuelita, tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Sí, mijita, sí sé que me quieres mucho. Y te lo digo esto con mucho respeto, con mucho amor. Si tú piensas de esa manera como tú piensas, me dice que estás confiando en ti misma, abuelita. Estás siendo orgullosa. ¿Cómo, abuelita? Porque estás dependiendo de ti misma, abuelita. Me estás diciendo que, a ver si, o sea, si es que no has puesto tu plena confianza en Dios. Mira, la palabra que se usa en la Biblia es creer, pero confiar es algo más pleno que viene. Son sinónimos. Dijo: abuelita, ¿qué es esto, abuelita? Pues es la mecedora. Imagínense que es una mecedora, ¿verdad? Es la mecedora que siempre me siento, Anita. Ah, sí, ¿verdad? Y cuando te sientas en la mecedora, dices: a ver si me sostiene. O te sientas: no me siento. ¿Piensas acaso a ver si me va a detener? A ver si no se va a romper. Confiar, abuelita, es tener la plena certeza que te va a detener. Abuelita, cuando tú pones tu fe y confianza en Cristo, crees plenamente que te ha salvado, que te ha rescatado, que te ha reconciliado, que te ha perdonado, abuelita. Porque, abuelita, no es por obras, es por fe. Y la abuelita en ese momento puso su fe y confianza plenamente en Dios. Hay una escritura que dice en Romanos 8:16 al 17: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si en verdad padecemos con Él, al fin que también seamos glorificados con Él. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le abrió los ojos a la abuelita, y después de 90 años pudo comprender el evangelio de gracia, que no dependía de ella, que ya no tenía que estar angustiada, preocupada. Tenía que descansar en los méritos de Cristo. Cuando Él estuvo en la cruz, dijo: consumado está. Consumado está. Lo que significa es que ya no hay nada más que agregar a su obra. Es mi oración que esta mañana el Espíritu te haya dado testimonio a tu corazón, que hayas reconocido la verdad, que la salvación es un regalo. Si te has puesto como meta crecer en tu relación con Dios, te aplaudo, adelante. Si quieres creyente, muy bien, es una muy buena meta, sí. Pero si tu meta es ser buena persona para ir al cielo, es que estás pensando como la abuelita. Cada vez que te sientas: ay, deja ver si me sostiene. Estás siendo orgulloso. No has confiado plenamente en lo que Cristo hizo por ti. Oremos. Gracias, Papá Dios, por tu palabra esta mañana, que nos ha hablado a través de esta historia, de este joven que buscaba la salvación, pero que tenía una idea errada de cómo encontrar una eternidad junto contigo. Estaba descansando en sus méritos, en cumplir la ley a la perfección. Y hoy aprendimos, hoy nos enseñaste en tu palabra que no hay nadie bueno, solo tú eres bueno. Y aprendimos que cuando confiamos plenamente en la obra redentora en la cruz de tu Hijo amado, que derramó su sangre, tú siendo un Dios justo, castigaste el pecado, pero lo recibió tu Hijo en la cruz. Y cuando ponemos esa fe y confianza en su obra,
es entonces cuando recibimos tu perdón. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra de manera clara y precisa. Te damos la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.